Y dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hasta ahí vamos a leer, ¿sí? El apóstol Pablo escribe a los Efesios en esta carta, ¿sí? Y está diciendo que está preso en el Señor. ¿Qué significa estar preso en Dios? ¿Qué significa estar preso en el Señor? Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno. Ok, ¿por qué es que Dios tenía preso a Pablo? ¿Que no Dios vino a darnos libertad? Cuando ustedes leen la Biblia, ¿no se hacen esa pregunta? ¿No? Yo pues preso en el Señor. Ah, caray, ¿no que Dios viene a dar libertad? Déjame decirte una cosa. Una vez, escúchenme, una vez que aceptamos la gracia redentora, la gracia divina del Señor, a través de su sangre, de su sacrificio, ¿sí? Pablo escribió en otro lado, en otra parte de la Escritura, escribió que la gracia del Señor o el amor del Señor nos constriñe. La palabra constreñir es apretar de tal forma que no podemos zafarnos o que no podemos huir, ¿sí? Y esa gracia, escucha bien lo que te voy a decir, esa gracia nos apresa. La gracia de Dios, mira, dentro del tema de los esclavos, todo eso, escúchame bien, es bien cierto que somos hijos de Dios, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Somos, a ver, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, ¿ok? Somos hijos de Dios, yo soy hijo de Dios. Y Dios vino a darme libertad. Pero déjame decirte una cosa, antes de que Cristo viniera a mi vida, yo era esclavo del pecado. ¿Me escuchas lo que te digo? ¿Sí? Cuando Cristo llegó a mi vida, seguí siendo esclavo, pero ya no del pecado, esclavo del Señor. Así es como en otras partes Pablo se autonombra también: yo soy esclavo del Señor. ¿Ok? Mira, para ser esclavos nacimos. O somos esclavos de Dios, o somos esclavos del pecado, de nuestros errores, de nuestras concupiscencias. Nacimos para ser esclavos, ¿ok? Por eso en esta parte Pablo dice: yo pues, preso en el Señor. O sea, el amor de Dios me está constriñendo, me está oprimiendo de tal manera que no me puedo escapar. Me vuelvo su esclavo. Es bien cierto que vivo en libertad. Dios me ha mostrado la libertad de cómo vivir, de cómo hacer las cosas. Estoy en libertad bajo su Espíritu Santo, pero esa misma libertad me constriñe, me oprime. Y es precisamente cuando me constriñe, cuando me está apretando, cuando puedo sentir que me ama más. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Sí? Entonces, de esa manera es que somos esclavos. Ya no, mira, no es que Dios o Cristo o el Espíritu Santo venga a darnos órdenes de lo que tenemos que hacer. En ese sentido ya no es. En cambio, antes el pecado sí nos decía y nos ordenaba lo que teníamos que hacer y obedecíamos. El día de hoy ya no es con Dios lo mismo. Ahora esa libertad podemos sentirla a donde nos movamos, a donde andemos. Y el amor de Dios está de tal manera con nosotros que no podemos escapar de Él. Hay un corito muy famoso que dice: el amor de Dios es maravilloso. Es tan alto que no puedo estar arriba de Él. Es tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Y tan ancho. De esa manera el amor de Dios, o pues somos presos del Señor. ¿Se me explicó? De esa forma. A quien llega el amor de Dios ya no se puede escapar de Él. Pero si pecó, el amor de Dios estaba con él. Pero si la regó bien feo, el amor de Dios nunca se apartó de su vida. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice: yo estoy preso en el Señor. Y cuando nosotros estamos presos en Dios, podemos hablar como Pablo. Pablo, ¿qué dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ok? Hay una vocación a la que fuimos llamados. Fíjate bien, la palabra vocación. ¿Qué significa la palabra vocación? Entonces, en términos seculares,
hay quienes tienen la madera, el carácter, ¿sí? Hay quienes tienen la moldeabilidad para ser líderes. A esas personas se les dice que tienen vocación de líderes. ¿Estás aquí conmigo? Y hay quienes sencillamente son puestos como líderes porque no hay otra persona a quien poner. Entonces, esa persona no tiene una vocación para ser líder. Y déjame decirte una cosa. Cuando el Señor te llamó a su reino, cuando el Señor te llamó a su presencia, te llamó a que estuvieras con Él, te llamó porque tienes vocación. Él vio en ti que tienes vocación para ser su hijo. ¿Sí? Tenemos esa vocación. Ahora digo, yo tengo la vocación. Diga conmigo, yo tengo, no, en voz alta, yo tengo la vocación. Tenemos, y fíjate bien, el apóstol Pablo, no se daba cuenta de la trascendencia que iban a tener sus palabras. Pero déjame decirte algo, estas palabras son para nosotros. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Alguna vez alguno de ustedes, en algún momento de su vida, pensó, yo ni debería de ser cristiano? ¿Alguna vez lo han pensado? Porque yo sí. A veces ando tan mal, tan pecador, tan cometiendo errores, tan juzgando a los demás, tan de chismoso, y pónganle mucho más cosas, que llegan a veces en las noches me pongo a meditar un poco y digo, yo no debería ser cristiano. ¿Por qué, Señor? Acabamos de cantar, ¿por qué me tocaste? No es porque, o sea, no entiendo por qué lo hizo. ¿Sí? Hay una canción muy bonita de Pablo Olivares, muy bonita, que dice, yo no sé por qué Él me perdonó. Se olvidó de mis pecados y de mi vida anterior. ¿Sí? ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque a pesar de los errores que cometemos a diario, a pesar de las maldades, o a pesar de cuán vil podemos llegar a caer, Él sabe que tenemos vocación. Simplemente no hemos tenido ganas de desarrollarla, no hemos tenido ganas de hacer algo. Cada estudiante, muchos estudiantes, aquí se siembra una diferencia muy grande, muchos estudiantes se meten a la universidad a estudiar una carrera que les gusta. ¿Cierto o no? Una carrera que ¿qué? Que les gusta. A mí me gusta X carrera, para no meternos en problemas. A mí me gusta esta carrera, me gusta, y se meten. Pero conforme pasa el tiempo, la mayoría, es una estadística más o menos que de 100 personas o de 100 jóvenes que entran a la universidad, más o menos unos 35 son los que terminan. ¿Y los otros 65? Se metieron a la carrera porque les gustaba, porque la veían atractiva, porque sentían cierta afinidad con esa carrera, pero al momento de ir desarrollándose en los semestres, se fueron dando cuenta de lo complicado que es a veces una carrera, de las cosas que hay que pasar, de los desvelos, todo eso acá, y dicen, siempre no me gustó. No es que no les haya gustado, a lo mejor les va a seguir gustando. A mí me gusta mucho el derecho, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa, llegó el momento en el que me di cuenta de que no tengo una para ser abogado. ¿Sí? Yo no soy capaz de carear a dos personas, no voy a poner del bando de uno. ¿Sí me explico? Entonces, muchos jóvenes se meten en la carrera porque les gusta, y durante el desarrollo de la carrera se van dando cuenta de que no tienen la vocación para esa carrera. Entonces, quienes estudian deberían de primero fijarse hacia dónde está orientada su vocación. ¿Sí? Dios en Jesucristo nos diseñó con la vocación de ser hijos de Dios. Tenemos la vocación. Escúchame bien. Dentro del 100% del globo terráqueo, de la humanidad que vive en nuestros días, hay gente, escúchame bien, que no tiene la vocación de ser cristiana. Y a esa gente Dios nunca se va a acercar. Obviamente nosotros no lo sabemos, nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo, ¿ok? Pero hay gente
que se va a salvar porque tiene la vocación. Y hay gente que no se va a salvar porque no la tiene. No tiene la vocación de ser hijo de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Si no, la Biblia, entonces, si no fuera así, la Biblia no dijera que la gente se va a ir al infierno o al lago de fuego. ¿Estás aquí conmigo? El lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero ahí van a ir a dar todos los que no hayan aceptado el nombre de Jesucristo como Salvador. ¿Sí? Es la muerte segunda, como dice Juan en el Apocalipsis, ¿ok? Para eso fue creado el lago de fuego. Entonces, hay quienes se van a ir para allá. No todos nos vamos a salvar, no todos se van a salvar, no todos nos vamos a ir al infierno o al lago de fuego. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hay quienes tienen la vocación para salvarse. Hay quienes, en definitiva, no la tienen. ¿Estamos de acuerdo? Pablo expresa algo explícito, o Pablo habla algo explícito, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. El apóstol Pablo tiene una preocupación en su corazón. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que los efesios están empezando a vivir tan confiadamente que están alejándose de su vocación sin darse cuenta. ¿Sí me explico o no explico? Entonces dice: por eso se les ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. O sea, estaban empezando a cometer indignidades, se estaban empezando a ser indignos de esa vocación. Escúchame bien, tú y yo fuimos rescatados y Dios nos hizo dignos de una vocación. Entonces lo que Pablo está diciendo: por favor, no se hagan indignos delante de Dios. No nos hagamos indignos. Él ya nos rescató, ya nos dio esta vocación. No hay que mancharla o no hay que ensuciarla. Os ruego que andéis como es digno de esta vocación. Vamos a continuar leyendo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es eso? Número 1, con toda humildad y mansedumbre. Primero, necesitamos ser humildes. Mira, Dios dice que al altivo mira de lejos. Sus ojos están contra los soberbios. Escúchame bien, porque los que tenemos la vocación, los ojos de Dios están siempre sobre los justos. ¿Estás aquí conmigo? Pero el proverbio dice que los ojos de Dios están contra los soberbios. ¿Ok? La soberbia es la antítesis de la humildad. Y por eso que dice que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. La vocación a la que fuimos llamados es andar con humildad y mansedumbre. Con humildad y mansedumbre. Hace 8 días leíamos que Adán era tan manso. ¿Vinieron las chedes? Adán era tan manso que lo obedecía. Así somos todos los hombres. Mansos y obedecemos. Era tan manso que obedecía. Si en un momento dado la serpiente hubiera llegado con palabras de autoridad y le hubiera hecho a Adán, a mero Adán, que estamos viendo que Eva cuando menos trató de defenderse, Adán, si hubiera llegado la serpiente y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Come de ese árbol. ¿Saben qué hubiera hecho Adán? Ah, sí. Para eso estaba diseñado el hombre, para obedecer, para ser manso. La mansedumbre era lo que hacía que Adán viera a Dios aquí a su lado y caminaran en el huerto. ¿Se me explicó? Cuando comen del fruto, se acaba la mansedumbre. Jamás volvió a ver a Dios, Adán. ¿Me explico? Porque Dios ya se convirtió en espíritu y ya no lo podía ver físicamente. Nunca más lo volvió a ver. ¿Por qué? Porque ya no era manso. ¿Me explico? ¿Por qué Moisés veía a Dios y hablaba con él cara a cara? Dice, como cualquiera habla con su compañero. ¿Por qué? Porque era un hombre muy manso. Dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Moisés es el tipo de Adán, otra vez ejemplificado en un hombre, y entonces Moisés podía ver a Dios. ¿Sí me explico? Y Moisés sí fue humilde y manso hasta que se murió. Inclusive Dios mismo lo enterró. Nadie conoce el lugar de su sepultura. Hay teólogos que dicen que más bien fue traspuesto, fue llevado como Elías a los cielos, en carne y hueso. ¿Sí me explico? Entonces, aquella persona que es mansa, que fue lo que dijo Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios.
Y dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Cuántos quieren ver a Dios un día? Yo también. Yo quiero ver a Dios. ¿Tú no? ¿Qué nos hace falta entonces? ¿Por qué hay mucha gente? Exactamente, ¿por qué hay mucha gente que en un momento dado pasan años y años y años y pasa mucho tiempo y no puede tener una experiencia real con Cristo, con Dios? Un día les contaré cómo fue mi experiencia con Dios. Yo tenía unos 21 años cuando tuve una experiencia muy impactante con Dios, ¿sí? Pero ¿por qué el hombre, la mujer, en un momento dado pasa mucho tiempo y no puede tener una experiencia con Dios? ¿Por qué? Porque van a la iglesia, puede ser que oren, puede ser que diezmen, que hagan las cosas, pero en su corazón no hay mansedumbre. El mismo Jesús lo dijo: si bienaventurados los mansos, porque ellos verán a Dios. Esto quiere decir que aquella persona que no ve a Dios, ¿por qué es? Porque no es una persona mansa. ¿Se me explicó? Tenemos que tener cuidado, necesitamos ser mansos, no mensos, ¿ok? Porque a pesar de que Moisés era un hombre muy manso, se enojaba. Imagínense la ira, el enojo, el coraje que sintió cuando baja del monte, ve al pueblo adorando a un becerro que diseñaron ahí de oro, se enoja y ¡pum! Rompe las tablas de la ley, las tablas que Dios había escrito. Imagínate el nivel de coraje al que llegó, porque era ira, estaba, como decimos los mexicanos, estaba enmuinado, estaba que se lo llevaba. Fundió el becerro y ya hecho pomada el becerro, lo sirvió en copas y agarró a 2 o 3 por ello, trágate a tu Dios. Y los hizo que se lo comieran. A pesar de eso, jamás perdió la mansedumbre. Fíjate bien, la mansedumbre no tiene nada que ver con el carácter. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estás aquí conmigo? La mansedumbre no tiene nada que ver con el carácter. Moisés era un hombre con mucho carácter, pero también era el hombre más manso sobre la tierra. De tal manera, fíjate, ni siquiera Josué tenía que consultar. Pero Moisés no, Moisés simplemente iba por el camino y Dios, venía con él y se ponían a platicar. Yo no sé cómo que hablaban, qué boleto, pues ¿cómo estás? Bien, ¿no? Pues ¿y tú cómo va el cielo, no? Bien. ¿Qué tal la organización allá? No, pues bien. ¿Y tú acá cómo vas? El pueblo es un rebelde. ¿No? Pero hablaban de esa manera. Moisés podía ver a Dios. Adán podía ver a Dios antes de caer. Moisés podía ver a Dios. Toda su vida lo pudo ver. Porque ellos eran mansos. Y Jesús más adelante él dice: lleven mi yugo sobre ustedes, porque ligera es mi carga y yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, cada que se subía al monte a orar, veía a su papá. Inclusive en la transfiguración, cuando Pedro y Andrés, ¿se acuerdan? La transfiguración, se los lleva a los tres y dice que de repente se nubla todo y como que descendió la nube y aparecieron Moisés y Elías y estaban platicando con Jesús. Muchos teólogos dicen que estaban platicando los eventos finales de cómo iba a ser su crucifixión. ¿Sí? De esa manera, Dios, ¿no les gustaría ir a platicar con Elías? Hay que ser mansos, hay que ser humildes. Esta es la vocación a la que fuimos llamados, a ser mansos, a ser humildes. ¿Sí me explico? ¿Estamos aquí? Y no tengan en cuenta cuando una persona se enoja, se encoleriza. A Moisés le colmaba la paciencia también. No, dice aquí, entonces con paciencia, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Una persona que es mansa va a buscar la paz, siempre. Va a buscar estar tranquilo con los demás, va a buscar, inclusive en una riña, va a buscar el que estén los dos de acuerdo, los que se están peleando. ¿Me explico? Imagínate, si en términos humanos, en términos seculares, que no tiene nada que ver con Dios, la gente hace por guardar un vínculo de paz, ¿cómo es que a veces el cristiano no logra tener un vínculo de paz con otros cristianos? ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, estén solícitos, prestos
traten de hacerlo de manera rápida y de corazón. Guarden el vínculo de la paz. ¿Estás aquí conmigo? Guarden el vínculo de la paz. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjate bien, todos somos un cuerpo, ¿sí o no? A ver, digan conmigo, todos somos un cuerpo. Somos un cuerpo aquí en Dios, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La vocación a la que fuimos llamados, escucha lo que te voy a decir, la vocación a la que fuimos llamados tiene vida. Ah, caray, si la palabra vocación es un concepto, no una persona. La vocación a la que tú y yo fuimos llamados tiene vida. ¿Por qué? Porque esa vocación es Jesucristo. ¿Esa vocación qué? Entonces, tiene vida. La vocación a la que fuimos llamados es Jesús. Entonces, por eso siempre tenemos que estar solícitos en guardar la presencia del Señor Jesús en nuestros corazones. Es lo que nos va a dar paz con los demás. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí? Y dice aquí que también fuimos llamados a ser un solo cuerpo y un solo espíritu. Cuando nosotros alabamos a Dios, escucha bien, cuando una congregación de 50 o 100 personas, o 200 o 1000 personas o más, cuando una congregación se junta para alabar a Dios, Dios en el cielo no escucha 1000 corazones, no escucha 1000 voces, escucha un solo corazón, escucha una sola voz alabando. ¿Me explico? Porque dice aquí que somos un cuerpo y que somos un solo corazón y un solo espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu del mismo Dios está en cada uno de nosotros y es lo que nos vincula. Si Dios está conmigo y está contigo, entonces debo de guardar el vínculo de la paz contigo y tú lo debes de guardar conmigo. ¿Me explico? Un solo espíritu, un solo cuerpo, porque así fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, nuestra vocación está esperando que le hagamos caso, está esperando que nos empecemos a desarrollar. Nuestra vocación tiene la esperanza de que lleguemos a ser un solo cuerpo. ¿Quién es nuestra vocación? ¿Perdón? ¿Quién es nuestra vocación? Jesús, ¿verdad? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Ok? En la actualidad hay mucha división en la doctrina, hasta en las alabanzas hay división, que si las alabanzas de tipo concierto no son correctas en una iglesia, que en una iglesia se debe de cantar congregacional, se están dividiendo mucho las cosas. El mismo Pablo escribió en otra parte, ¿saben cuál es el resultado? El resultado es que lejos de ser un solo cuerpo, al final estamos descuartizando a Cristo, estamos despedazando a Cristo. Y él pregunta, ¿está dividido Cristo? No. Y todos nosotros somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo funciona y crece con una situación armónica en sus miembros. ¿Me explico? Todos los miembros del cuerpo se mueven en una armonía definida, ¿sí? Y de esa misma manera todos nosotros creyentes somos parte de un solo cuerpo. ¿Estamos aquí o no? Tenemos un solo Señor y la fe debería de ser la misma. ¿Estás aquí conmigo? La fe debería de ser la misma. Y mucha gente cae presa del engaño. ¿Por qué? Porque la gente tiene, a veces más que una pasión, tiene comezón de escuchar nuevas cosas, nuevas doctrinas, tiene comezón de escuchar cosas que no sabe. Y entonces cuando llegan este tipo de situaciones, la gente cambia, y un día está aquí, otro día está allá, y el resultado final de esa gente es que en el futuro no creen en nada ni en nadie, porque terminan confundidos. Y ahorita le estoy hablando nada más así de una tendencia doctrinal. No, señores, tenemos la misma fe. La idea es que cumplamos que tenemos un solo Señor, que tenemos una sola fe y un solo bautismo.
¿sí? Es un solo versículo. El versículo 5 es el que habla un Señor, una fe, un bautismo. Por favor, es una triada, es una situación tripartita. Un Señor, una fe, un bautismo. No puede haber tres testimonios, es uno solo, el de Jesucristo resucitado. ¿Estamos aquí sí, estamos aquí o no? No puede haber, es un solo Señor, ¿sí? Es un solo Señor y todos creemos en un solo Señor. Todos los que manejamos este tipo de Biblia, todos los que creemos en el Jesucristo de la Biblia, todos tenemos una misma fe. Aquella persona que quiere dividir mediante una situación de doctrina o pseudodoctrina, esa persona no es parte del cuerpo. Tenemos que tener el discernimiento para entender y decir, lo que tú me estás diciendo es probablemente correcto, pero ¿sabes qué? La forma en la que lo estás diciendo es división. Y eso te va a llevar al infierno, mi hermano. ¿Me explico? Esa debe ser nuestra defensa. ¿Por qué? Porque todos debemos tener un solo Señor y una sola fe. Y hasta el último termina y remata diciendo Pablo, un solo bautismo. 13 años tenía. Y a los 13 años mi corazón estaba apasionado por Dios. Y entonces el pastor vio, no solamente en el momento ahí en la alberca, sino que vio cómo llegué a la iglesia y cómo me fui desarrollando en Dios. Y por eso me dijo, sí te voy a bautizar, y me bautizó. ¿Me explico o no me explico? Pero el día de hoy dicen que no, que se deben de bautizar a partir de los 18 años o más grandes. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús se bautizó hasta los 30. Algo así, ¿no? Días más, días menos. Se bautizó hasta los 30 años. Es correcto, está bien. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa, la verdad. A los 13 años ya un chamaquito o una chamaquita saben para dónde van. Ya saben. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Sí? A lo mejor todavía no hay una lucidez de conciencia, pero ya se sabe qué es lo que uno quiere hacer. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay dos dioses, no hay dos padres, no hay dos señores, no hay dos Cristos. Es uno solo el que murió en la cruz. Nos vamos con lo que dijo ese que murió en la cruz. ¿Sí? Es que Pedro enseñó que bautices en el nombre de Jesús, pero Pedro no murió por mí en la cruz. ¿Me escucharon? Yo soy una de las personas que predica la doctrina de los apóstoles, ¿ok? Sin embargo, Pedro no murió por mí. El que murió su vida y su sangre por mí fue Jesús. Prefiero hacerle caso a él. Resucitado, les dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días, sí o no. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, a partir de hoy les digo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Bueno, ok, entonces yo voy a hacer lo que dice aquel que murió por mí en la cruz. Si Pedro le dijo a su gente que se bautizaran en el nombre de Jesús, pues allá él sabrá. Yo no sé si llegando al cielo el Señor Jesús le dio 2 cachetadas o lo felicitó. La verdad no sé qué hizo Cristo con Pedro cuando llegó, porque sus palabras en nuestros días nos están dividiendo. Yo no sé qué le dijo a Pablo, si lo regañó o no lo regañó, o lo dio un abrazo. ¿Por qué? Porque las palabras de Pablo nos están dividiendo ahora. Porque Pablo escribió que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo lo creo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en un cuerpo de carne y hueso está todo el poderío de la divinidad. ¿Sí? En su cuerpo. Pero eso me obliga a hacer lo que dijo cuando ya era glorificado, cuando después de que resucitó, y él dijo que bautizáramos de esta manera. ¿Sí me explico o no? O sea, aquí en esta iglesia vamos a seguir bautizando a la manera tradicional, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque como se lo dije a esta persona, aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad me ordenó bautizar así. Es que Pablo, pues Pedro y Pablo son excelentes oradores, excelentes maestros de doctrina, pero no murieron por mí en la cruz. ¿Sí? Por eso, nuestra vocación, antes que la enseñanza, antes que las formas sistemáticas de ver la Biblia, nuestra vocación debe de ser la humildad y la mansedumbre. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz.
antes de cualquier enseñanza, ¿sí? Cuando Jesús deja la tierra, que es levantado y se va al cielo, ya había al menos 12 personas que estuvieron tanto con Él, que hablaban como Él, pensaban como Él, se movían y actuaban, hasta los mismos ademanes hacían como Él. Ya los había discipulado. ¿Sí me explico? Jamás les dio una lección escrita. O memorícense este versículo. No. Le llamaban maestro. Por eso le llamaban maestro. Ajá. Entonces, jamás les enseñó de una manera sistemática, sino que les enseñó con el ejemplo. Eso es discipulado. Enseñar con el ejemplo. Nunca los puso a escribir. Es más, cuando andaban juntos nunca leían la Torá, ni el Talmud, ni nada de eso. Pues sus libros de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él les quería enseñar una vocación distinta. ¿Sí? La vocación del vínculo de la paz. Esa es la vocación que debemos guardar nosotros. ¿Sí? ¿Cómo no le iban a llamar maestro? Le llamaban maestro, le llamaban rabí. ¿Por qué? Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué? Y no es que Jesucristo les haya dicho, a ver, apunten esos cuadernos, Padre nuestro que estás en el cielo. No, les dijo, ustedes orarán de esta manera. ¿Sí? Y más que enseñarles ese tipo de oración, ellos veían que Él se iba a orar. O sea, la oración es muy personal de cada quien. Nunca les enseñó a orar. Les dijo, ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, y el resto. Ajá. Orarán así, pero nunca se sentó a decirles, por ejemplo, cuando el sermón del monte, sí, cuando el sermón del monte, Él se sentó en la piedra y les empezó a enseñar. Algunos de ellos, eran como 5,000 personas, algunos de ellos sacó un cuaderno para escribir. Escuchaban, y más que una escritura, veían cómo era. Entonces, más de 12, al menos fueron 12, pero fueron más. Se les apareció al menos a 500 personas cuando había resucitado. Todos ellos lo seguían y sabían cómo era. Eso es un discipulado. Cuando ya hablas como Él y te mueves como Él, entonces viene, es discípulo. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una serie de lecciones o de temas a tratar. ¿Me explico? Entonces se trata de eso. Entonces así son las cosas. Nosotros tenemos que estar siempre solícitos en guardar el vínculo de la paz. ¿Sí? El vínculo de la paz. Y ser humildes y ser mansos. ¿Ok? Mansedumbre. Mansedumbre. Bienaventurados los mansos porque ellos verán a Dios. Y si Jesús lo dijo, no era porque se las había sacado de la manga, porque Él sabía que los mansos realmente pueden ver a Dios. Pasó con Adán, pasó con Moisés. ¿Sí? Elías, con todo y guaracha, se fue a ver a Dios, literalmente. ¿Sí me explico? Entonces, Enoc se fue. Fíjate bien la mansedumbre de Enoc. Y Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Así de fácil. Y lo buscaron por todos lados. No estuvo, no está, Enoc no está. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. O sea, le pareció tan buena la amistad o el cotorreo que tenía con Enoc que dijo, vámonos para allá arriba. Se acabó aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Enoc era un hombre que era solícito en guardar el vínculo de la paz. ¿Me explico? ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre.